Bueno, primero que todo, muy, pero muy buenos días para todos los presentes, para todos nuestros hermanos en sala, para todos nuestros invitados. Dios les bendiga enormemente. Bienvenido desde el país de Panamá, nuestro hermano Javier Perea. Bienvenido a sala, mi hermano, en esta mañana. Gracias por compartir con nosotros aquí este tiempito, hablarnos de su tiempo también. Bienvenido a Sala, Diego Gómez, que también hace parte de los invitados hoy. Nuestro hermano Javier Sierra, que es estudiante. Nuestro hermano Walter, que también ya hace parte de los estudiantes. Francis Cárdenas. Y bueno, hay varios hermanos que hoy tienen compromisos eclesiásticos. Y bendito sea el Señor, de pronto no puedan estar con nosotros aquí, pero también tenemos algo que es muy flexible, que son las clases grabadas. Entonces, vamos a tener la oportunidad de compartirle la grabación a las personas que no se pudieron conectar por algún inconveniente que de alguna manera se les haya presentado. Amén. Entonces, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en este momento. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu presencia maravillosa, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana, honrando tu nombre, exaltando tu presencia. Gracias por permitirnos estos momentos tan maravillosos donde podemos compartir aquí en plataformas, Señor, de estas plataformas educativas. Gracias por obrar en nosotros, permitirnos estemos en esta preciosa mañana, en este lugar, Señor, llenos primeramente del deseo profundo de aprender, de entender profundamente, Señor, todo lo que nos quieres enseñar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Dios. Amén y amén, Jesús. Bueno, vamos a ver si logramos encender. Yo escuché en un momentico el micrófono de Diego abrirse, no sé si logró Diego Gómez eh, poder escucharnos. Vamos a ver, escuché un poquito el micrófono de él. Vamos a encender camaritas para tomarnos la fotito de evidencia, que siempre nos tomamos aquí, y ya inmediatamente, pues, y aquí está nuestro hermano Walter, Javier, Diego Gómez, que está por aquí. Bienvenido, Diego. Hola, buenos Francisco, días. días. Diego, te escuchamos perfecto. Gracias. Ok, Amén, Señor. amén, bendiciones. Gracias por estar aquí, Diego. Gracias por aceptar la invitación. Te voy a tomar entonces la Bueno, fotito. Uno, dos y tres. Apareció mi hermano Javier también. Ven la foto. Listo, entonces quiero agradecerles primeramente por este gesto tan maravilloso, a nuestros invitados y a nuestros alumnos por estar hoy acompañando. De pronto, como le decía, vamos a tener la clase grabada por compromisos de trabajo o eclesiásticos. Las personas no pudieron llegar a la inducción, los invitados, entonces le vamos a compartir y va a ser algo muy, muy importante también para ellos. Entonces, hermano Javier Perea, bendiciones. ¿De dónde de dónde se conecta, siervo de Dios? Ven, Dios les bendiga. Estoy acá desde la República de Panamá, distrito de San Miguelito. República de Panamá, distrito de San Miguelito. Bueno, muchas gracias, hermano Javier, por estar con nosotros en sala. Bienvenido. Gracias. Hermano Diego Gómez, ¿de dónde se conecta nuestro hermano Diego? estoy desde la ciudad de Bogotá. Distrito Capital. Señor. Desde Bogotá, Distrito Capital. Sí, señor. Perfecto. Hola, hijo, Dios Qué te bueno. bendiga. Amén. Qué Tía, rico ¿cómo estás? verte. Bien, Gracias. hijo. Bienvenido. La hermana Francis muy contenta porque su invitado ha respondido el llamado. Bueno, Sí, bendito Dios, qué es bueno. mi sobrino, pastor. Es mi Ah, es tu sobrino. sobrino. Ah, qué Todo bueno. lindo, sí. Bueno, bienvenido, Diego. Bienvenido en esta mañana. Y a todos, Gracias. nuevamente bienvenidos. Listo, perfecto. Hoy quiero mostrarles lo que es el programa de capellanía, pero quiero mostrárselo dentro de sus bases históricas y dentro del contexto que estamos viviendo, del contexto contemporáneo, de lo que se vive en la capellanía, que es
¿Por qué razón se llaman capellanes? Cuando estos términos se escuchaban únicamente en la Iglesia Católica, y cuando yo hablo de capellanía, y le comento a muchas personas y me dicen, bueno, profe, que usted se volvió católico ahora. Digo yo, no. Lo que pasa es que hay figuras eclesiásticas y jurídicas, porque esto pasa se eleva de ser jurídica a la parte eclesiástica. ¿Por qué razón? Porque eh, la ley 133 de libertad religiosa de 1994 nos habla aquí en Colombia de la libertad religiosa y menciona que nosotros, para darle asistencia en diferentes instituciones como hospitales, cárceles, colegios, empresas, para dar asistencia espiritual, para llevar la palabra del Señor, se necesita hacerlo a través de las capellanías. Los pastores todavía tienen entrada en muchos lugares, pero esta figura cada vez se va cerrando más, o la ley en los países se va cerrando más, hasta llegar a decir, si no viene un capellán no podemos atenderlo. ¿Por qué? Porque no podrían responsabilizar a un pastor porque no hay un pie jurídico exactamente para ellos, pero un capellán sí lo podrían responsabilizar de abrirle esos espacios, que lo va a cuidar porque tiene un pie jurídico también. Es decir, ellos se pegan del pie jurídico y nosotros nos pegamos al pie espiritual. Bendito Dios. Entonces, parte de este material nos los ha dado nuestro docente, Ever Urleán, que también es uno de nuestros capellanes y docentes en la institución, perteneciente al Iglesia del Movimiento Misionero. Como introducción, vamos a tener el mismo verso de la palabra del Señor de Isaías capítulo 61, que está textualmente escrito en San Lucas 4, 18 y 19, porque en Isaías capítulo 61 hubo la profecía, Dios le dio la profecía a Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Muchos creyeron que Isaías estaba hablando de él exactamente, pero en el cumplimiento, San Lucas 4, 18, claramente se ve que era Jesús. Entonces, en Lucas 4, 18 y 19 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. ¿Qué estamos viendo acá, mis estimados estudiantes? Un versículo que respalda la capellanía. Vamos a ver entonces hoy la definición, algunos contrastes, diferencias, pero más bien contrastes, algo de fe personal del capellán, naturaleza, constitución, algunas pequeñas diferencias, el origen, y vamos a ver cómo se manifiesta este trasfondo de la capellanía en el trabajo que se ha realizado hasta para la fundación de los Estados Unidos de América. Entonces, el capellán, en su etimología, proviene del vocablo latino, de la raíz latina capellanes, que se aplica nada más y nada menos a una persona que tiene el oficio de ministrar, dar asistencia o ayuda espiritual, guiando en la fe a muchas personas que están en un estado de enfermedad, de depresión o de confusión, cual sea la situación, llegando directamente con la palabra de Dios, con la palabra salvadora a su autoestima, a su vida espiritual, a su salud, o directamente a la crisis que la persona esté viviendo. Entonces, el capellán viene de la palabra o del vocablo latín, capellanes. Comenzó a utilizarse nada más y nada menos por la designación de un ministro del monarca, es decir, que el rey, la reina, se le designaba dentro de su trono a un clérigo, que un clérigo es un ministro. Entonces, si ustedes escuchan palabras como estas, como clérigo, es porque nosotros estamos, sí, hablando de cómo comenzó.
Y realmente los primeros en hacer uso de esta figura fueron los católicos, claro que sí, la iglesia tradicional, fueron los que abrieron este espacio. Pero con el tiempo se fue también extendiendo la oportunidad a que cada congregación, a que cada confesión religiosa, pentecostal, menonita, bautista, anabaptista, anglicano, tuviese la oportunidad de manejar sus propias capellanías con su formación interna, con su formación teológica y con su doctrina establecida. Eso es en base a la libertad de culto y a la manera de cada quien pues ejerce esa labor ministerial. Así se le llamó capellán a esta persona que de alguna manera tenía una capilla donde atendía a aquellas personas, y por el título de capellán se le dio pues esta autoridad de poder darle asistencia a las personas. Entonces, si vemos, no era un pastor de una congregación solamente, no era un pastor que tenía muchas ovejas y que se dedicaba a ellas. Estas personas se dedicaban a realizar la obra de Dios, aunque tenía una capilla, una oficina, un lugar muy pequeño de reunión, se dedicaba a salir o a llegar a los altos entes del gobierno para poder servirles, llevarles la palabra del Señor. Si hablamos de algún contraste y diferencia entre el pastor y el capellán, no es un contraste extenso, no es una diferencia abismal lo que queremos mostrar y colocar por encima la capellanía del pastorado, porque el pastorado es un ministerio, la capellanía es una figura jurídica y espiritual también, pero no está registrada dentro de la palabra de Dios. Entonces, no vamos a defender la figura como para decir, no, es que el capellán está por encima del pastor. No, el pastor necesita capellán y algunos capellanes necesitan ser pastores. Entonces, ambos proveen consejería, porque el capellán es un hombre muy enfocado a la consejería, al ministerio espiritual de los necesitados. Existen algunas diferencias por las ocupaciones. Ejemplo, el pastor tiene una congregación a cargo y los que de alguna manera hemos pastoreado, bendito Dios, bienvenido por acá, bienvenida Luz a la sala, los que hemos pastoreado, pues entendemos de que el solo hecho de tener la congregación, el tiempo, aunque quisiéramos avanzar más con el tiempo y realizar muchas facetas, ser multifacético, pues definitivamente si la congregación crece, se fortalece, vamos a tener que buscar personas que nos colaboren y vamos a tener que delegar funciones para poder darle asistencia espiritual a todo el rebaño. Entonces, mientras el pastor se asocia a la iglesia o si fuera un pastor tradicional a su parroquia, los capellanes están directamente asociándose a instituciones en el hospital, en los batallones, en las cárceles, en las calles, haciendo esta labor tan importante. Dice que las principales diferencias entre los pastores y los capellanes radican de cómo y a quién le ofrecen asesoramiento y atención. Pues el pastor realmente a veces quisiera hacer más, pero no lo puede hacer por el tiempo, la congregación lo necesita. Y el capellán tiene más espacio para impactar otros escenarios, otros lugares que ya les mencioné con autoridad. Y ellos podrían ser agentes que de una congregación apoyan a otras personas que quizás no asisten y que no tenemos duda que en un momento asistirán. Entonces, el título de pastores se le otorga a nosotros los evangélicos como tal, protestantes llamados, pero un pastor podría, en otra religión, podría ser un sacerdote. Hay sacerdotes que son pastores en sus iglesias por el hecho de cuidar su rebaño. O un rabino podría convertirse en un pastor. Aquí los capellanes pueden ser de cualquier fe, y cuando hablo de cualquier fe hablo más de confesiones religiosas. Por ejemplo, hay capellanes unitarios, hay capellanes trinitarios, hay capellanes menonitas, hay capellanes anglicanos.
Lo que se permite es que cada capellán desarrolle su fe con tranquilidad, de donde nace, de donde es, donde ha sido formado, pero tienen una grande particularidad que ellos pueden tener su confesión religiosa, digamos cristiana, evangélica, pero no tienen ningún problema de darle asistencia espiritual a una persona que esté enferma y sea testigo de Jehová, sea judío, sea menonita, de los que ya le he nombrado. No, porque el amor por las almas a nosotros no nos interesa qué tipo de religión tenga, sino que realmente pueda recibir la palabra de Dios y Dios pueda comenzar o fortalecer en su vida la fe. Entonces, si vemos a título personal, aunque el capellán se mueve en diferentes espacios donde muchas veces estos espacios no manejan su propia fe, no está dispuesto a abandonar los espacios, sino que al contrario, trabaja de una forma incansable, si fuera precisa, o minuciosa, o parcial, para poder llegar con la palabra de Dios a esos lugares. Es decir, que el capellán de pronto llega a un hospital y le dice, no, aquí no puede entrar la Biblia. Y el capellán no es la persona que dice, ah, no, si no me dejan entrar la Biblia, yo no entro. Entonces, si no me dejan predicar como yo predico en la iglesia, entonces no predico. No, el capellán se adapta a la situación, mas no se está adaptando a la fe de los demás. Adaptarse a la situación es como me permitan hacer la obra, pero aún de la manera más sencilla. Hemos aprendido que Dios hace cosas gigantes, grandes. Dice, aunque los pastores pueden visitar miembros de la congregación en su casa, hospital, asilo, ancianos, las actividades están pasando más en la iglesia. Los capellanes van al hospital no solo porque haya un miembro de la iglesia donde ellos congregan o solo porque haya un familiar, no, es porque sienten hacer una labor espiritual sin importar a qué congregación pertenezcan las personas que están allí. ¿Qué hacen los capellanes en los hospitales? Simplemente sosiegan o atienden, calman, le dan soporte, le dan ayuda espiritual, consejería a los pacientes. Aunque los capellanes tienen una función muy bonita y es que después de ser formado como capellán, usted podría ser un empleado de la nación, un empleado oficial, podría ser contratado en una empresa, así como se contrata un psicólogo, podría ser contratado por derechos humanos, porque mientras hay algunas personas que asisten al psicólogo, otras quieren asistir al capellán, porque algunos quieren que le hablen de los pies sociales y de los diagnósticos psicológicos para poder avanzar, otras personas desean que les hablen de la palabra de Dios. Entonces, el capellán se puede convertir tanto en un colaborador como en un personal oficial contratado en ciertos lugares. ¿Qué podemos ver? Es que el capellán en un hospital no solamente atiende enfermos, ¿no? Atienden también a la administración, al personal interno como médicos, enfermeras, auxiliares, especialistas. En una empresa no solamente atiende a los colaboradores o trabajadores, sino también a la parte administrativa, a los propietarios. Es más, los capellanes cuando nace la capellanía, de alguna manera, en conquistas y en guerras, estaban capellanes en las zonas de combate para dar orientación, para celebrar oraciones, cultos a los soldados, a las personas, que estaban llenos de responsabilidad por la guerra. Los capellanes en las prisiones aconsejan a internos, al personal, actúan también como enlace entre las iglesias externas y las iglesias de la prisión, por ejemplo. Si yo soy capellán, pertenezco a la iglesia Dios es amor, y en la prisión hay un grupo de personas que necesitan hacer parte de una comunidad cristiana, yo podría establecer la iglesia allí y me lo van a permitir porque como capellán tengo jurídicamente eh, el derecho, aunque tengo que respetar las políticas de esas cárceles. Viendo la naturaleza del capellán, como decir exactamente qué es, pues el capellán es un líder espiritual.
es un líder espiritual. Es una persona que sigue, claro que sí, sus creencias, su moralidad, su fe, pero los capellanes le respetamos la fe a otras personas y no somos de los que forzamos a otras personas a abandonar la fe que ellos tengan de una manera, digamos, agresiva. Quiero decir que con mucha persecución por esto. Enseñamos, mostramos por la palabra y le dejamos a las personas decidir realmente dónde quieren estar y dónde quieren seguir aquí. Los capellanes manejamos muchos temas éticos. Por ejemplo, parte de la consejería, los capellanes van a recibir, ya después de graduados, recibirán entrenamientos de primeros auxilios psicológicos, de comportamiento ético, conducta, aunque aquí vamos a ver otras materias que son importantísimas para el fortalecimiento de esto. Es decir, que el capellán no está pendiente del dogma religioso de otra persona, sino que está pendiente de cómo ayudar a esta persona, de cómo llevarla a Cristo, que esta persona sienta realmente el abrazo de Dios, se sienta fortalecido en Dios y que no lo ha abandonado en cualquier tipo de proceso. Hablando de la protección constitucional, aquí en Colombia ya les había hablado un poquito de la ley 133 de 1994. Nos habla acerca de la asistencia espiritual a muchas personas, creyentes, no creyentes, o en instituciones a través de las capellanías. Y la ley nos cobija, pero también la ley nos, aparte de que nos cobija, también la ley nos puede juzgar si no realizáramos una labor dentro de lo que compete la capellanía también. Hace muchos años en Estados Unidos hubo la separación de iglesia y Estado y el Tribunal de la Constitución de Estados Unidos establece la libertad religiosa y ordena, dice, prueba el dictaminado, que los capellanes no violan esta separación si el propósito de la capellanía es secular, como la intervención en crisis neutrales. En el tema de las religiones oficiales y abiertas a los miembros de todas las creencias religiosas, les compete pues prácticamente atenderlos. Pero si en crisis, escúchame bien, si en una situación de crisis, hablemos como cuando el tiempo de las Torres Gemelas, los capellanes, sin importar su religión, puedan ser agentes de un trabajo organizacional donde puedan organizar la entrega, digamos, de víveres, cobija y calzado, listado de las familias, organización de diferentes lugares para poderlos recibir, con estilo albergues. Los capellanes son instruidos por un trabajo social. Es decir, que habrá un momento donde no voy a estar para una oración o no me van a pedir para una oración, pero me van a pedir que hable de un tema social, que les hable de un tema, de una problemática social, puede ser embarazo adolescente, drogadicción, atraco, cualquier tipo de problemática social. Simplemente los capellanes empezamos a entrenarnos y a estar en contextos para hacer un trabajo tanto social como un trabajo espiritual. Esto es lo que a este tiempo o a este momento les he explicado acerca de la capellanía. No sé si me está escuchando bien mi hermano Diego Gómez, no sé, Javier Perea, si me está escuchando bien. ¿De todo esto muy bien? Perfectamente, le estoy escuchando, pastor. Perfecto. Diego. Sí, igualmente, pastor. Ok, perfecto. Bueno, creo que está muy prematuro para decirle que si tienen algún tipo de duda, voy a terminar esta parte y voy a estar abierto a las preguntas. Otras diferencias, pequeños contrastes entre el capellán y el pastor. Bueno, el capellán siempre va a estar en un campo de acción más expuesto. Es decir, las personas con crisis inmediata. Personas que tuvieron un accidente, que perdieron un familiar, que recibieron la noticia de un diagnóstico, ¿cierto? Hay capellanes que, de acuerdo a su profesión, psicólogo,
profesor, teólogo, médico, auxiliar de enfermería. Bueno, de acuerdo a su profesión o a su oficio, puede prestar esta labor de oficio en momentos que se necesite, en momentos de extrema necesidad, de impacto, pues simplemente los capellanes podemos servir de esa manera. Podemos ser empleados, como decíamos, de una empresa, del organismo, de alguna institución, del Estado totalmente. Podemos hacer parte porque, como les dije con anterioridad, el capellán tiene muchas facetas, hay muchos privilegios y puede trabajar en una parte organizacional, en una parte social o en la parte espiritual. ¿Cómo fueron los orígenes? Bueno, nuevamente les digo, los orígenes nos hubiese gustado, hubiesen sido más evangélicos, pero los orígenes están para más o menos el 316 del Imperio Romano, cuando ya Constantino, el emperador romano que trae la libertad religiosa al imperio, y el imperio se cristianiza, y acaba la persecución contra los cristianos, según la historia de la iglesia. Este hombre ya con un vasto imperio organizado, haciendo sus diferentes intervenciones militares, viene a aparecer un hombre llamado San Martín de Tours para la iglesia tradicional, para nosotros Martín de Tours, canonizado en la iglesia tradicional para nosotros Martín de Tours. Dice, la capellanía es una profesión que data o está fechada desde milenios, y sus registros muestran en imperios como Babilonia, Persia, Grecia y Roma contaban con capellanes, aunque eran pues, de otra religión. Atendían las necesidades emocionales y espirituales de los emperadores. Dice, militares y demás miembros de la aristocracia. Como les decía, cada quien en su religión. Entonces estamos datando para el 316, donde se abre la capellanía en una provincia romana llamada Panonia, actualmente ahora es la parte de Hungría. Martín de Tours, un comandante, un soldado romano, está pasando por un lugar, y aquí vemos la imagen, y ve a un habitante de calle, a una persona en indigencia, y lo ve con mucho frío, y él toma la capa, así como está bien, y hace prácticamente una generosidad muy grande en ese momento. Parte su capa, la mitad de su capa la da a este indigente o a esta persona que tenía mucho frío. Según cuenta la historia, entonces, en la noche, Martín tuvo un sueño, y en este sueño el Señor le hablaba y le decía, a quien le diste esa capa, fue a mí. Entonces, desde ese momento también la palabra capellán toma una grande referencia, porque se le llama capellán, entonces, en honor a la capa, a la persona que ejerció la labor de la capa. Ellos ya de manera tradicional, esta mitad de esta capa fue tomada, fue llevada a una capilla, fue conservada prácticamente, ya como un objeto sagrado para él. Ya eso es algo totalmente diferente que ellos manejaron, pero para ellos fue como algo que fue relevante para toda la vida en su generosidad, y que, bueno, el término capellán se ancla precisamente de quien cede la capa en ese momento. El portador de esa capa, quien le da a aquella persona que tiene un frío, que lo está prácticamente destruyendo en una calle, y dicen, toma mi capa. Entonces, el capellán es una persona de generosidad. ¿Quién es el capellán? Una persona que acepta el reto de servir institucionalmente. Lo puede hacer de forma castrense, lo puede hacer hospitalaria, lo puede hacer empresarial. Esto depende de las instituciones donde necesiten esta labor. Carcelario. El diccionario enciclopédico Larousse
del 2007 habla del capellán como un adjetivo sustantivo masculino y femenino. Y se habla de una persona laica. Se habla que no es eclesiástico ni religioso. El diccionario lo habla de esta manera. Pero cuando se refiere a la historia de la capa de Martín de Toro, pues ya entendemos de que podría ser secular la capellanía para ellos, pero si hablamos de la capellanía dentro del sistema religioso, pues nosotros ya la usamos para dar asistencia en contrastes a la secularidad y más bien en honor a la fe en Cristo Jesús, para aquellas personas que tanto lo necesitan. Finalmente, la persona que es capellán tiene ingreso a muchos lugares, a varios lugares que no lo tendría un pastor por el hecho de no mostrar una credencial, una formación, una placa de credencial. Perfecto. Entonces, bíblicamente, ¿cómo hablamos de la capellanía? La palabra capellán no está escrita en la Biblia, al igual que la palabra Trinidad tampoco está escrita en la Biblia, pero la palabra Trinidad se puede interpretar cuando Jesús le dice que Él irá al Padre y que el Padre enviará otro consolador y muchos versículos más que hacen que se interprete la Trinidad. ¿Cómo interpretamos la capellanía en la Biblia? Viendo las labores de Jesús. Aquellas personas necesitadas, aquellas personas que pasaban por momentos difíciles y el Señor siempre estaba allí, dando asistencia a su situación espiritual, psicoafectiva, en su naturaleza como tal, en su enfermedad. Jesús fue perseguido por hacer estas obras, fue perseguido por confrontar a muchas personas, dando a entender que Él vino a deshacer las obras del mal y hacer una labor importante. ¿Dónde se refleja? Lo vimos con anterioridad. Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y lo vemos cumplir en San Lucas 4:18. ¿A quién el Evangelio se le extiende? A los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, a llevarles salvación. Esto hace el capellán. Capellán es un pastor espiritual. Y aunque no esté a cargo de una congregación, o si estuviera a cargo de una congregación, es una persona que está dispuesta a llevar la palabra. Acepta el reto. Pues imagínense que el capellán va a estar en campos de acciones donde quizás nunca otra persona ha estado. Y también en el altar de Dios, claro que sí. Pero la esencia como tal es ir a buscar, no esperar que llegue. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta, mis hermanos. Diego, hermana Luz, que está por aquí, y Perea, y de los hermanos que están realizando ya la capellanía. No sé si hay alguna pregunta frente a lo que estamos aquí. Cuéntanos, hermano Javier, ¿alguna pregunta, algo por decir? Diego. Bueno, de mi parte, todo está muy claro, pastor. Muchas gracias por explicarlo de esa manera. Hermano Diego. Oh, pastor, hasta el momento entiendo el tema. De pronto la hermana Luz o el hermano que está conectado. Bueno, pastor. Señor. Buenos días, pastor. Buenos días, Luz. Buenos días, pastor. Buenos días, hermana Luz. Hasta el momento no, ninguna pregunta. Ah, bueno, hermana Luz, usted está invitada por la hermana Francis. Hermano, no por... Ah, ok. Hermano Walter, cuéntame. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, señor. Resulta que, a menos acá en nuestra zona de Urabá y a nivel nacional,
han existido muchas, digamos, pero nubes donde ha detenido el tráfico por 4 o 5 días. Estos días la lluvia en Montería hubo una calamidad Parece que la señal está... bastante grande. Credencial, no sé si se llama credencial, carnet o placa de capellán. Puedo presentarme a prestar mi servicio. Ah, Hermano Walter, no sé si los demás hermanos la escuchan bien o están escuchando entrecortados como yo. No, pastor, no se escucha bien. No se escucha bien, sí. Bueno, voy a escribir y al siervo de Dios. pastor, ¿sí me escucha? Siervo, le estamos escuchando, no le estamos entendiendo porque está entrecortado totalmente la señal. No sé si me puede mandar el audio. Yo lo escucho y le respondo. Está súper entrecortado. O pero no pudimos escuchar la inquietud. Pero bueno, ya la vamos a tener por acá. Vale. Entonces, la hermana Luz es invitada del hermano Walter. No, señor, de Javier Sierra. Del hermano Javier, ¿cierto? Muchas gracias, hermano Javier. Hermano Walter, muchas gracias. Intentemos de nuevo, hermano Walter, por favor. Valga la redundancia. Pero bueno, ¿será mi señal o es la señal allá que está mal? Yo creo que era la suya, siervo, pero ya empezó ¿Sí? otra vez. Sí, O sea, yo preguntaba sí. de que por lo menos han habido tragedias. La última fue acá en Montería con el tema de la lluvia, que hubo una inundación. Yo no sé si ustedes por las redes sociales y a redes las noticias se vieron. Yo puedo incluso mandarle imágenes y videos de lo acontecido. La pregunta es si yo o alguien como capellán con su carnet, credencial o tarjeta, no sé qué es lo que le dan a uno a graduarse, puedo presentarme a prestar mi servicio con ese carnet sin derecho a ser rechazado. Bueno, O, eso depende de o- las políticas, Walter. Eso depende de las políticas, la gravedad del asunto, porque, por ejemplo, si es para realizar algún trabajo organizacional, de cómo acomodar los albergues, de distribuir los alimentos, que usted no tenga un riesgo como lo tiene la defensa civil, bomberos o algo así, más que todo la defensa civil en caso como este, no habría ningún problema. De pronto ellos no lo van a rechazar. Pero si el equipo está completo, si de pronto hay un entrenamiento totalmente exclusivo, pueda que le digan que no en un momento, no por que no quieran que estés allí, sino de pronto por la gravedad del asunto. El hecho de que yo sea capellán no quiere decir que no me vayan a decir que no en un momento, en algún lugar. Pueda que me digan que no, pero no quiere decir que esto me vaya a desanimar, no. Algunos lo harán porque, como le digo, hay un entrenamiento especial, pero habrá un momento donde dice, hombre, necesitamos los capellanes, ¿dónde están los capellanes? Por favor, que venga un capellán. ¿Qué te parece? Entendido, profe. Ok. Varía, pero la disposición sí debe ser importantísima. Listo, perfecto. Vamos a tomarnos un recesito, por favor, hermanos. Nosotros siempre tomamos un recesito y ya vamos a entrar a conocer cómo ya pasando un tiempo, de algunos siglos, se desarrolló la capellanía y cómo se está desarrollando en nuestro tiempo. Entonces, son las 10:50. Aquí en Colombia, no sé si en Panamá es la misma hora, pero bueno, Javier, 10:50. 10:50 en Panamá, pastor. Perfecto. Entonces, a las 11 en punto, nos vemos. Simplemente cierras tu camarita, cierras tu micrófono y hacemos una pausa activa y ya a las 11 en punto estamos aquí. Ya regresamos.
Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué, qué más, hijo? ¿Estás contento? Hijo, vea, es muy bonito, es muy precioso. Yo ahí apenas le estoy cogiendo como el hilo, mm, pero usted es más inteligente que yo. Entonces, hijo, me alegra mucho que estés presente. El lunes el lunes tenemos la última ya es otro tema. Este es como una introducción, pero está muy importante. Yo no tenía idea de dónde nacía la capellanía y por qué, porque yo eso lo había escuchado, ¿verdad?, en la religión católica romana, pero ahora ya la entendí por qué. Em, Dibujo, el lunes hasta el lunes también es gratuita. ¿M? Entonces, nosotros terminamos el taller el miércoles. Entonces, no sé, papi, si usted cuando terminemos, voy a aprovechar los 10 minuticos para ir al baño. Cuando terminemos, entonces hablamos más los dos, ¿no? Pero anímate, hijo, es bien bonito. Saludos allá a la mami, a todos. Dios te bendiga. Ahí seguimos en el grupo, ¿yo? Dios te bendiga.
Bueno, mis amados hermanos, bendiciones. Ya estamos por aquí. No sé si ustedes ya están listos también. Amén, pastor. Gracias, Francis. Amén, pastor. Gracias. O sea, si Javier está ya. Amén, pastor, estamos aquí ya. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Bueno, aquí lo que vamos a abordar es parte sí de la capellanía, pero a este es lo que se le llama capellanía militar. Entonces, es aquí donde los hermanos que ya han visto las clases, que están en clases ya por meses, creo que no han tocado esta parte. Y si vimos capellanía militar, vimos un poquito de cómo hacer la obra de Dios dentro, pero aquí está la historia de la capellanía. Por eso el título es Génesis del cuerpo de capellanes. En otras palabras, comienzo. Entonces, los inicios de la capellanía, dice militar de los Estados Unidos, se remonta a dos eras históricas muy significativas de nuestro país, al periodo colonial. Dice que va desde 1607 hasta 1775. Cuando dice de nuestro país es porque la persona que está enviando esta historia que la está contando desde allá. Dice desde 1607 hasta 1775 y el periodo de revolución que ubicamos entre los años 1775 y 1873. Entonces vamos a ver la historia, qué fue lo que pasó. Pues aquí lo que vamos a tener que entender de entrada es que la corona inglesa permite que una colonia de ingleses vayan a asentarse en territorio, lo que hoy conocemos como Estados Unidos, y hagan sus colonias, hagan prácticamente sus pueblos, ciudades, se establezcan allí, organicen sus cultivos y pues estén pasando desde lo que hoy es Estados Unidos, le estuvieran pasando a la corona beneficios como granos y algunas ganancias del trabajo que se hacía. Pero viene a acontecer algo. Por eso habla aquí del periodo colonial, de 1607 a 1775, pues se van estableciendo y se convierten en los Estados Unidos de América. Carolina del Norte, Carolina del Sur, que empieza a establecerse todo a la costa del mar, bendito Dios, y empiezan a organizarse. Listo. Hasta ahí todo iba bien, pero de un momento a otro, la corona toma otras exigencias y ellos deciden revolucionarse, estas colonias que ya estaban muy bien organizadas, con ejército propio y todo, deciden organizarse y pelear contra sus hermanos. Y allí nacen los Estados Unidos. Y poco a poco se va creciendo la historia. Entonces, si ustedes se preguntan por qué en Estados Unidos hablan inglés, pues nada más y nada menos que los ingleses, que fueron colonos, llevaron el idioma. Porque en Estados Unidos estaban asentados, eran tribus indígenas como los Cheyennes, ¿cierto? Como los Cherokees, pues son marcas de camionetas y bueno. Ellos eran los que mantenían este territorio realmente y los ingleses fueron invasores. Por eso cuando en Estados Unidos ellos hablan de que nosotros somos los nativos, entonces nosotros les refutamos y dijimos, no, ustedes fueron los invasores, porque los nativos eran los indios, y ustedes fueron los invasores. Entonces también la corona inglesa trata de invadir más arribita de Estados Unidos, que está un país llamado Canadá, pero Francia viene a conquistar prácticamente toda esta parte de Canadá, y es por eso que en Canadá hay dos idiomas oficiales, que es el francés y es el inglés, porque muchos de los ingleses pasaron allí a Canadá y hay unas partes donde hablan francés totalmente y otras partes donde hablan totalmente inglés. Y por supuesto se enseñan dos idiomas para que las personas puedan comunicarse. Mientras eso acontecía allí, da origen a la capellanía militar en este tiempo. ¿Por qué? Pues prácticamente llegó el periodo de la revolución. Entonces, para ese tiempo, ¿qué hacían? Pues los capellanes, que también eran militares,
ejercían la labor de darle la palabra del Señor a, a, a estas personas. Entonces, fue encontrado para aquel tiempo encontrar la referencia de una guerra llamada franco-indígena de Bunker Hill en Yorktown, y estas guerras, estos contrastes de guerras, lo que hicieron fue aflorar la labor del capellán. Entonces los capellanes tenían, siendo militares y ministros de Dios, estaban pendientes de las necesidades espirituales de los soldados y los acompañaban a la batalla. Hacían ceremonias para quienes habían perdido la vida, honraban a aquellos que habían sido heridos en la guerra, los cuidaban de alguna manera. Entonces, en el periodo colonial se desempeñó ya el papel, digamos, de habitantes que necesitaban la palabra de Dios. Si a nosotros nos hubiesen conquistado los ingleses y no los españoles, los ingleses hubiesen traído el evangelio, la religión, hubiesen traído la confesión evangélica a nuestras vidas. De lo contrario, a nosotros nos llegó la confesión católica. ¿Qué pasa? Todos estos ingleses eran menonitas, eran anglicanos, eran bautistas, o sea, sí, existían los, sí, para aquel tiempo. Y simplemente hablemos más de menonitas, anglicanos, anabaptistas, puritanos, que vinieron y se establecieron, pertenecían prácticamente a estas confesiones. Era un cristianismo ortodoxo en algunas partes, porque los menonitas son bastante ortodoxos. Y este cristianismo, habían también los metodistas. De alguna manera eran personas ortodoxos en el cristianismo, les gustaba mucho la lectura, la enseñanza, y se forman los capellanes aquí. Entonces, ¿qué hacían los capellanes? Atender a aquellas personas, brindarles orientación. Dice que en operaciones militares grandes o en pequeñas operaciones militares, ellas nunca eran planeadas sin llevar a cabo la presencia del ministro, el clérigo o el capellán. Se le pedía consejo que inspirara a los colonos que servían en el cuerpo militar. ¿Qué hacían? Bueno, de alguna manera estaban involucrados en la guerra, y cuando hay guerra, pues los capellanes estamos para brindar asistencia espiritual, para orar por las personas, para orar por nuestro país y para orar por los militares. Entonces, ahí nace la capellanía militar. De hecho, el nacimiento de la capellanía es militar porque un militar es quien parte su capa y la entrega a aquel habitante de calle para que se cubra del frío. Y aquí vemos a los capellanes haciendo una labor muy fuerte en estas batallas, en las guerras franco-india de 1754, 1763, durante conflictos donde George Washington se da cuenta que cada unidad militar necesita un capellán. Y aunque no tiene éxito en el momento de hacer este pedido o de hacer esta propuesta, la sigue haciendo y pasa un buen tiempo hasta que deciden que el capellán pudiese tener un salario así como lo tenía un oficial del ejército. ¿Qué hacían los capellanes en lugares militares? ¿Y qué hacen hoy? Si son cristianos, las dominicales de adoración, servicios diarios de oración, visitar enfermos y heridos, consejería, enseñanza bíblica, instituto bíblico. Mire lo que ellos hacían. Dice, aun cuando no había una organización formal de capellanes, aquellos que representaban varias denominaciones se reunían, compartían tareas durante las predicaciones y se apoyaban unos a los otros con compañía intelectual, oración o compañerismo. Es decir, que nadie estaba peleando por religión. Había una grande necesidad y se debía suplir. No se peleaba por religión.
La historia de los capellanes en Armada durante la Guerra de la Revolución. También en estos lugares de batalla, los capellanes estuvieron presentes. Dicen que durante la Guerra de Independencia, pastores locales organizaban unidades militares desde sus propias congregaciones o localidades y a menudo encabezaban la batalla. Ellos sobrellevaban sus heridas y sufrimientos. Ellos comprendían el hambre y las privaciones, el encarcelamiento, la soledad, la victoria y la derrota de los soldados. Estaban en guerra. Es decir, que estos capellanes estaban frente a las tierras, porque el país estaba en guerra. En la guerra de la revolución, en Lexington Green y Concord Bright, dice el 19 de abril de 1775, un grupo de clérigos de la Nueva Inglaterra sirvió en Concord. William Emerson, que más tarde murió mientras estaba en el servicio activo. Jacen Taxter, quien más tarde fue herido en Bunker Hill. Edmund Foster, un estudiante que fue herido en Bunker Hill. Edmund Foster, un estudiante de teología, y el reverendo doctor Philip Payson. Vemos a dos estudiantes de teología, dos reverendos, heridos en batalla. Dios, ¿cómo es esto? Estaba defendiendo el país. Estaba defendiendo el país. Una cosa es pedir una guerra, otra cosa es que venga la guerra. Para nuestros tiempos, no se carece quizás de soldados. Para nuestros tiempos es diferente. Tendríamos que hacer el oficio de capellanes como tal, pero no sabemos hasta dónde el gobierno nos exige un día tener que tomar las armas porque estamos en guerra. Pero si tenemos otra figura de capellán, hombres nos enlistarían para el orden social, organizacional. En julio de 1775, 29 de julio, el Congreso reconoce a los capellanes. Y el 16 de julio viene la resolución donde se le pagaba al capellán $20 por mes. Y se consideraba como un instrumento más dentro de la institución. Como tal es considerada la fecha del nacimiento de la capellanía, aquí en la resolución del 16 de julio. Importantísimo. Dice, fue precisamente la paga lo que finalmente le dio al capellán el reconocimiento y la aprobación oficial dentro de las Fuerzas Armadas. Hasta entonces, ¿verdad? Leerles textualmente esta parte, el capellán había sido un voluntario, es decir, que el capellán puede ser un voluntario y en las Fuerzas Armadas podría ser contratado, podría homologarse si fuera preciso y pasar a ser oficial dependiendo la edad, con un curso que tiene que realizar. El clero fue muy lejos con tal de servir a su país. Estaba dispuesto a morir por lo que creía. Desde 1775 a 1783, la historia de la capellanía se desarrolla de manera paralela en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Esto viene a acontecer en la capellanía. Es de esta manera que los capellanes hacen su labor. ¿Cómo se reorganizó la capellanía? Bueno, para nuestros tiempos ya es totalmente diferente. Para nuestros tiempos, de pronto no estamos en una guerra tan punzante, o no lo sabemos, pero para nuestros tiempos nosotros podemos ser invitados a un batallón militar o tomar nuestro carnet, nuestra credencial de capellanía y presentarnos en una guarnición militar con un oficio en mano para que les permita el ingreso, para llevar la palabra de Dios, para orar por ellos. Pueden existir muchas maneras. Cuando mi hermano Walter me preguntaba y me decía, bueno, ¿no me van a rechazar? ¿Sin derecho a ser rechazado? No, claro que sí. Habrá momentos que le dirán, no, no es el momento. Hay que esperar, tiene que pasar un oficio, le responderemos.
O otras personas dicen, aquí hay que pasar un proyecto de capellanía, entonces tenemos que dedicarnos a redactar un proyecto de capellanía. La institución está para darle a usted la credencial, para darle a usted el respaldo, para darle a usted una carta. Todo lo que se necesite de la institución se le da. Y ustedes pueden hacer esa labor de capellanía. Una labor muy hermosa de llevar la palabra de Dios. Un entrenamiento que dura 4 meses. Son 4 meses con clases así como las que estamos viendo los sábados de 10 a 12 del mediodía, o 11:30 a veces, 11 dependiendo de la clase. Y los lunes de 7 a 9 de la noche. Un entrenamiento donde tú puedes estar con la clase grabada, disponible, para que puedas adelantarte y no perder el hilo conductor de la enseñanza, de la formación. Con pagos que usted puede hacer de 150,000 pesos mensuales por 4 meses o hasta por 5 meses de 120,000 pesos. Requisito ser cristiano, pertenecer a una congregación, estar convertido para Cristo, porque esto es lo que se necesita. Yo soy Hugo Camejo, director y fundador de este instituto hace 5 años. Es un instituto internacional, hay capellanes en varios países de nuestra institución, porque nuestra capellanía es internacional y quien hace parte de estos grupos de capellanes tiene una formación importante que varias de las personas que están aquí en sala, que quizás le hayan invitado, hacen parte de esta capellanía y que como propósito está formar capellanes, porque para los tiempos difíciles, donde los pastores no podrán entrar, los capellanes sí lo harán, y lo harán para llevar la palabra de Dios y para hacer lo que no ha podido hacer nosotros. Esa es la historia de la capellanía desde su formación en el ámbito militar y lo que hoy se vive. Tenemos capellanes. Cuando usted se forma como capellán, puede trabajar en los diferentes contextos, carcelarios, hospitalarios, colegios, universidades, comandos de policía, batallones militares, empresas con derechos humanos. Puede hacer una labor, tiene una formación aquí ética, de oratoria, de homilética, de interpretación, porque parte de esta formación es teológica. Y ya muchos de los que están aquí, pues conocen exactamente cuál es la dedicación para que ustedes aprendan mucho más. Formación en derechos humanos, que tenemos aquí también, para entender un poco o mucho acerca de hasta dónde podemos llegar. Entonces, para los invitados, gracias por estar aquí con nosotros. Y para los alumnos, gracias también por estar aquí en esta clase. Estoy abierto a las preguntas. Estoy abierto a las preguntas. Las preguntas que tengan, con el mayor de los gustos, tanto los invitados como los alumnos que ya están cursando capellán. Hola, hola. Se quedaron muy callados. Buenos días. Bendiciones, hermana Luz, buenos días. A mí me surgió una duda. No sé si de pronto ya la respondieron en el transcurso de la clase, pero todavía me sigue dando vueltas. Vale. El ser capellano implica es esperar como que alguien te llame para tú brindar la ayuda o varía No. también de la voluntad de la persona. Al contrario, el capellán va a buscar las almas, hospitales, lugares, la calle. Pero, como usted dice, puede variar, claro que sí, porque habrá momentos en que el capellán va a ser solicitado, como habrán otros momentos donde nosotros inducimos ir a ese lugar. ¿Qué te parece? Ok, listo. Perfecto. Gracias. Con muchísimo gusto. En esa parte, Sí, pues, Diego. sí, pues lo que decía la hermana Luz, pues la pregunta que ella hacía,
pues pienso que el capellán, independientemente del servicio que se haga, yo creo que el llamado de nuestro Señor es servir a la humanidad, Sí, señor. ¿sí? Bien, Independientemente, pues si te llaman o no, ¿sí? sí, señor. Sí, señor. Es un servicio a Dios. Lo único es que tiene un pie jurídico que se llama capellanía, pero es un siervo de servicio de Dios, sí, señor. Sí, sí, porque independientemente, digamos, si yo puedo ver a una persona necesitada, pues puedo ofrecerle esa ayuda espiritual. Sí, Diego. Así es. Gracias por su buen comentario y aclaración. Yo entiendo Luz. mucho la parte de cuando se puede a la persona, sino yo iba más al contexto, digamos, en ciertos ambientes donde hoy en día muchas partes del mundo, el tema de hablar de Dios es todavía un poco complicado. Me refiero más a esos puntos, porque pues yo Ok. puedo, alguien uno lo hace, voluntariamente uno lo hace, la persona quiere o no quiere escuchar, ya cuando la persona se niega, pues uno dice, ven, yo paro para evitar un conflicto, pero me refiero ya a puntos más donde a veces el tema es como un tabú, es desconocido o es rechazado. Perfecto. Bueno, allí, Luz, está muy buena porque evoluciona la pregunta muchísimo. Muy buena pregunta. Allí es donde nosotros nos preparamos de esa manera jurídica, con nuestras credenciales y todo, y podemos abordar y ellos nos pueden decir si sí o si no. Pero también es de esas instituciones, de esos lugares donde no dejan entrar quizás cristianos, donde ellos prefieren llamar a un capellán porque el capellán no va a ir dispuesto como a confrontar su fe en ese momento, sino que él va a ir directo a llevar la ayuda, la oración, respetando la fe de cada uno de ellos, sin necesidad de decirles, no, pero quiten esas imágenes, no, pero es que ustedes como son católicos o como ustedes no buscan de Dios. Entonces el capellán está entrenado directamente para respetar esa fe, pero en el momento de respetar esa fe no quiere decir que él se adapte a la fe de esas personas, sino que él va y sirve con su fe en medio de la fe de esas personas, donde estamos seguros que Dios impactará y alguien querrá no solamente esa oración, sino alguien querrá conocer más acerca de la fe del capellán. Como dar más ejemplo realmente con nuestra misma presencia y con el trato a las personas. Entonces, en esos lugares que son muy fuertes así, donde no dejan entrar muchas personas, nosotros tocamos la puerta. Quizás nos permitan ingresar. O quizás de esos lugares sea quienes llamen precisamente para que vaya un capellán, porque ellos se sienten más confiados de que el capellán va a hacer su trabajo, exclusivamente su trabajo, y no va a ser como esa punta de lanza que les va a herir su fe. Pasa, ¿no? Pasa. ¿Por qué se entrenan así los capellanes? Hombre, nosotros quisiéramos decir, sí, hermano, de verdad, miren todas estas imágenes, todas estas cosas que ustedes tienen, pero nosotros entendemos que la obra de Dios es perfecta. Si no veamos la historia de José en Egipto, en medio de toda esa idolatría, se engrandeció el nombre del Señor. No sé si te contesté, Luz, o me fui por otro lado. Pastor, No, sí, señor. Clara, Sí. clara la respuesta. Bueno, gracias a Dios. Muy amable, Luz. Perfecto. Voy a darle el pasito a Javier que tiene la manito levantada y ya le doy el pasito a Walter. Walter, que Javier tiene la manito levantada y le va a cansar. Adelante, Javier. Dios los bendiga, compañeros, pastor. El tema de la capellanía, teniéndolo en cuenta de diferentes puntos de vista o diferentes ámbitos,
empieza por una vocación, y la vocación que la da Dios directamente, desde un llamado, de lo que sea. Vemos, por ejemplo, el auxiliar a una persona, no es necesario tener un curso, no es necesario tener como una instrucción, sino que es más vocación, y siempre va a ser más vocación. En el caso, digamos, por ejemplo, yo lo he visto personalmente, la capellanía se trabaja desde el punto donde yo deseo servir sin importar si me contratan, si no me contratan, si hago, no hago, si me pagan, si no me pagan. Entonces lo ve uno más como de que yo entro siendo capellán y ya indirectamente la persona va abriendo su corazón por cualquier tipo de medio que sea, y pues se van dando las situaciones, que puede ser, por ejemplo, lo que le sucedió a la hermana Jennifer. Creo que sería como uno de los ejemplos más grandes, que empezó con su proyecto como un proyecto para culminar sus estudios, y ahora se convirtió en un proyecto habilitado por Secretaría de Educación. Entonces es iniciar con esa vocación. Excelente, Javier. Es un pie importantísimo comenzar por la vocación o por el llamado, como lo decía Diego, el llamado a servir. La vocación es la respuesta a ese llamado que está en nosotros, la vocación, ¿no? Que ha sido puesta por Dios. Walter, vamos contigo. No, conmigo, pastor. Eh, eh, Pensé que ibas a participar, Walter. ¿Tenías algo para participar? Quería como decir un pequeño testimonio que pasó un par de años atrás en cuanto a Sí. lo que decía la hermana, de que hay terrenos bastante difíciles, pero Dios a cada quien le da su gracia. Hay lugar donde tal vez a mí, en lo personal, me va a ser difícil entrar, pero llegará al que Dios le da gracia y entra sin ninguna dificultad. En cierta ocasión en Amalfi, Antioquia, yo fui a analizar una casa, una finca, se veía muy bonita y no me aceptaron, me asusaron los perros y tuve que huir de los perros, tuve que huir. Pero bueno, de todas maneras pasaron un tiempo, yo creo que por ahí un año, cuando anunciaron en la iglesia un culto en esa finca llamaban El Toro. Y fuimos normal al culto, pero yo estaba lejos de que ahí me había pasado algo. Y cuando di el culto, bueno, hermano pastor, yo me subí cuando digo, Dios bendiga a todos los hermanos, me recordé de que en esa casa me habían usado los perros y el primer culto que se estaba realizando en esa casa lo estaba dirigiendo yo. Entonces, ya que son cosas como que en el momento no lo entiende, pero Sí. Dios es el que hace la obra y el que da la gracia. Sí. Qué bonito. Y ahora que como capellán puede ingresar a muchas fincas más. Por ejemplo, la profesión del capellán como tal, la vocación, eso es importante. Una cosa es vocación, que es para el servicio, y la profesión para lo que nos preparamos o al oficio de lo que aprendimos a hacer ya racionalmente para nuestro sustento. Por ejemplo, Javier, ya te voy a dar el pasito, Javier, está levantando la mano, ¿cierto? O se quedó la manito levantada, sería. Bueno, ya vamos a mirar. Sí, sí, Javier. Hola, hola. Se me queda la manito levantada. Bueno, ya te Continúe, doy el pastor. paso. Continúe, si no, toda la Pero gente sí, le sí, da. sí vas a participar, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, listo, bueno, dame un segundito. Entonces, por ejemplo, como docente, como teólogo, como docente de idiomas también y de la parte filosófica histórica, historia, yo tuve la oportunidad, o he tenido la oportunidad de entrar a diferentes lugares, por ejemplo, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aquí, y como otras empresas, de entrar como conferencista, como facilitador. eh, Estuve empleado en ellas, no como capellán, como profesional, pero esto me abrió puertas
para hacer capellanía empresarial y capellanía educativa. Por ejemplo, yo no he hecho un solo día de capellanía carcelaria, hermano. Pero aquí está Walter, que antes de ser capellán lleva un largo historial de capellanía carcelaria. Yo no he tenido un solo día para hacer capellanía. ¿Cuál es la otra capellanía que no he hecho? Bueno, quizás esa. Quizás esas no las he hecho. Pero tenemos aquí la información de esa capellanía por la experiencia de otros hermanos. Y cuando estamos aquí, siempre invitamos a esos hermanos para que nos lleven profundamente ese contexto. Entonces, si usted tiene su oficio, la profesión, porque la vocación ya está, pues de alguna manera el capellán va a utilizar todas las herramientas que tenga y quizás si no es invitado para una charla, sea invitado para un culto. Porque me decía un hermano, pero yo que no tengo profesión, pero bueno, va a ser invitado como para un culto, para predicar, otros seremos invitados para una conferencia, para un seminario, para un taller, pero como lo dice mi hermano Walter, de alguna manera Dios abrirá el espacio a cada uno de nosotros en lo que nos desenvolvemos, que primeramente es llevar la palabra del Señor, y lo que hacemos como profesión para llegar a esos puntos. Javier, vamos contigo, Javier Sierra, porque tenemos a Javier Perea también. Javiercito, adelante. Sí, pastor. En ese sentido, pues de lo que se está tratando, eh, pues, por ejemplo, uno no, a veces no tiene como el criterio de cómo abordar, de cómo tratar, de cómo hablar, porque pues digamos que nos enfoca a veces siempre a llevar que es la palabra de Dios. Sí. Entonces uno como de que va con la mirada siempre puesta en ese tema, pero no se da uno cuenta de que hay diferentes ámbitos donde las personas padecen, necesitan o tienen ciertos grados de necesidad en sí, y uno no tiene como el conocimiento para abordar desde ciertos puntos de vista. No necesariamente siempre hay que llegarle a las personas, es que la Biblia o es que la iglesia o es que esto y lo otro, porque pues hay personas que no lo aceptan. O sea, cualquier persona que le hablen directamente de la Biblia hoy por hoy, con tanto tema de personas gnósticas, ateas y de todo, entonces es difícil llegar directo con lo que uno va. Obviamente todo lo va dando Dios en el momento en que se va dando una charla, se va dando un tema, pero pues el abordar diferentes puntos, diferentes temas, ayuda muchísimo. Entonces, digamos, por ejemplo, es que con ciertas personas no les gusta hablar de la Biblia, pero les gusta hablar de política. No les gusta hablar de la Biblia, pero tienen una necesidad, puede ser, no sé, sentimental, económica, social. Entonces, por medio de cada uno de esas charlas puede uno ir entrando poco a poco. Y realmente sí, o sea, a mí me ha gustado muchísimo como la enseñanza, adicional a eso, aprender también como entablar aparte de entablar una conversación, crear un mensaje, llevar un mensaje. Lo que yo le decía la primera vez que ingresé a la clase, pastor, uno siempre como que llega a la iglesia y es el núcleo de personas donde uno dice, de aquí soy. Y llegan más personas y es como de que necesitan, pero al mismo tiempo reciben ese rechazo. Como de que llega la persona necesitada y simplemente, no, nosotros somos aquí los que somos y usted mire a ver cómo se integra. Y las personas no se integran normalmente por voluntad propia. Entonces a veces nos enfocamos en yo soy cristiano y mejor dicho yo soy súper cristiano y no vemos la necesidad que traen las demás personas, no vemos la necesidad que hay afuera, no vemos la necesidad de nuestro trabajo, no vemos la necesidad de nuestros estudios, no vemos la necesidad ni siquiera de nuestra familia, muchas veces. Definitivamente. Definitivamente. No, qué bien, Javier. Pastor, ¿está alguien en turno Vamos para tomar la contigo, palabra? Francis. Gracias, pastor.
Pastor, me parece supremamente precioso cómo se fusiona la capellanía en la parte secular con la parte espiritual. Es precioso. Es Social, precioso. espiritual. Social, espiritual y social comunitaria, ¿sí? Sí. Y la parte directamente espiritual. Es muy bonito y me quedó muy claro. De verdad que lo entendí y muchísimas gracias, pastor, por eso. También miro yo, pastor, el capellán es como esa réplica del buen samaritano. O sea, yo Realmente, qué inmediatamente bien. relacioné esos dos personajes, por así decirlo. El buen samaritano en cuanto al velar por los demás, ¿cierto? Esa es la labor en sí del capellán. Entonces, yo lo relaciono. Me parece súper, súper bonito, súper importante. Y pastor, pues muchas gracias y de verdad que estoy contenta, yo siempre se lo diré y con mucha ansia de seguir adelante. Gracias, pastor, por todo. Amén, sierva de Dios. No, gracias a usted por darnos esta información personal, por este comentario que ayuda a entablar aquí esta charla y a coyunturarnos en lo que es la capellanía frente a los procesos que se viven. No sé si tenía a Walter en espera, ahora que me acuerdo. Walter, no, ya habíamos charlado con Walter. Listo, perfecto. Diego, Javier, Perea, hermano Pastor Javier, no sé si tienes algo por comentarnos. Bueno, pastor, Dios los bendiga a todos. Bueno, sí he comprendido todo, no he participado, pero he comprendido que la capellanía es como un instrumento complementario para los que somos, en mi caso, pobres que servimos a Dios. Nos abre como una puerta más, un espectro más amplio, nos capacita en conocimiento, en sabiduría y nos ayuda a usar esta herramienta que es maravillosa para seguir haciendo la obra del Señor. Y a través de este conocimiento, pues también nosotros podemos explorar otras áreas en las cuales podemos movernos. Y algo muy importante que además de la formación, vamos a tener el respaldo y el reconocimiento a nivel internacional, que es muy importante. Entonces, el capellán, por lo que he entendido, pues sabe acomodarse a la situación, pero también puede crear una situación en la cual él se pueda mover, desempeñar el llamado, el ministerio. Pero así como dijo alguno de los que intervino, pues también parte mucho del llamado, del deseo que él tenga de servirle al Señor, del deseo que él tenga por cumplir ese propósito que Dios nos ha dado allá en Mateo 28, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y sí, pues ahí un hermano dijo pues que a veces el Evangelio como tal no es recibido. Pues claro, pues nosotros sabemos que es una sociedad que en su gran mayoría pues no está esperando, no está buscando a Dios, no ama las cosas de Dios, pero que podemos utilizar diferentes eventos que Dios los permite eh, para que a través de esa situación en la cual el Señor lleva a muchas personas en la vida, como estar en una cárcel, en un hospital, sufrir de depresión, bueno, diferentes situaciones en la vida, calamidades domésticas, vacíos emocionales, que a través de esas coyunturas nosotros podemos llegar y aprovechar ese momento y ser sabios, obviamente con el conocimiento que tenemos, presentar una salida, que es el Evangelio del Señor Jesucristo, que salva y que restaura y que devuelve la esperanza. Entonces sí, pues ahora estoy contento de poder participar y espero poder tomar el curso completo, pastor. De Dios. Creo que sí, Javier. Para ti se le da un poquito el costo porque hay que hacerle
una gestión internacional de Cancillería para que tú puedas realizar la labor en otros países. Entonces, hay que hacer una figura de apostille, manejarlo para que también allí se haga, pero inmediatamente termina el curso, se expide su documento, se hace esta labor y también incluimos dentro del costo de envío hasta Panamá. Entonces, ahí te varía un poquito el precio por la figura internacional que tiene que hacer. Pero adelante, Javier. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Así estamos llegando a la parte final como clase, como inducción. Para nuestros invitados, Javier, bueno, dice que va a tomar el programa, bendito sea Dios. Bienvenido, Javier. Ahora por el interno nos organizamos para que ingreses al grupo. Diego y Luz, tranquilos, pueden tomar su decisión con toda tranquilidad. Así como lo dejamos abierta la posibilidad de que ingresen de acuerdo a sus capacidades, al plan que tengan para este tiempo. Y a los que ya están, pues, gloria a Dios, porque algunos ya van a terminar y otros, pues, simplemente ya están esperando eso. Sin nada más que decir, quizás, vamos a la oración, a darle gracias y a dejar que la decisión llegue a cada uno de los hermanos como debe ser. Si ustedes desean que yo les regale esta clase para usted enviársela a otras personas, con mucho gusto. Yo les paso el diferido, el link de grabación, que arroja la plataforma y usted lo puede pasar a otra persona. Dile que por favor descargue la aplicación Zoom, ¿sí?, en su celular para que pueda ver la clase y listo. Padre, te damos gracias. Señor, gracias por amarnos tanto, por bendecirnos, por permitirnos estar aquí, Padre Santo, en este maravilloso día, en esta mañana tan preciosa que tú has hecho para nosotros. Padre, oro por cada uno de los presentes, de los que ya están, de los que vienen llegando, los que han decidido, los que decidirán. Señor, bendícelos de una manera sobrenatural, especial. Que tu presencia nos cubra, nos bendiga y obre grandemente. Que tu Espíritu Santo nos guíe en estos propósitos de servicio. En el nombre de Jesús. Señor, que sea un fin de semana lleno de tu bendición, que nos guardes de todo mal y peligro, que nos arropes con tu presencia diariamente, Señor. Hoy y siempre, hasta tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, vamos a encender camarita para despedirnos, por favor. ¿Ya? Gracias. Francis. Muchas gracias. Para servirle, Diego, gracias. Gracias por estar por acá. Amén, pastor. Cualquier inquietud, pues aquí estamos para servir. Esa es mi Luz, Dios te bendiga, gracias. La esperamos por aquí también. Javiercito, gracias. Javier Perea. A todos un abrazo enorme. Happy weekend, everybody. Amén. Les bendiga. Para todos. Dios los bendiga. God bless you, everybody. Bye bye. Amén, gloria a Dios.